Cuando el pastor Jorge me dice que si lo acompaño a este lugar, yo le digo que sí inmediatamente. Yo sé que tengo que venir preparado para lo que sea. Porque cuando usted es un siervo y usted es un ministro y usted es un ministro de altar, usted tiene que ir preparado siempre. Usted no puede salir con el cuento ni con la excusa de que es que no me avisaron, es que yo no sabía. Usted tiene que ir preparado siempre. Y un día antes de tomar el viaje para acá, yo quería traer un tema y ese tema no lo encontraba. Y yo le dije al pastor Jorge, no encuentro ese tema. Yo normalmente cuando hago un tema, yo le paso una copia a él para que lo revise, después me diga si el asunto está bien, ¿verdad? Y me dice, yo tengo una copia, si quieres se la doy. Y le digo, está bien, yo le aviso. Y normalmente cuando uno viaja, le gusta andar un libro para andar leyendo y en espacios. Y en ese libro estaba el tema. Pero ayer yo estoy preparando otro tema, porque en 15 días en nuestra iglesia tenemos un seminario de alabanza para adoradores y para gente de artes. Entonces, no sé si estaba con eso, ¿verdad? Y ayer, hablando con mi esposa, ella me confirmó el tema. Y yo le dije, bueno, ahí vamos. Y en esta tarde vamos a hablar de una generación. Vamos a hablar de una generación. No se me duerma. Conforme al corazón de Dios. Una generación conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser una generación conforme al corazón de Dios? Los amenes los oigo, pero no los veo. ¿Cuántos quieren ser una generación conforme al corazón de Dios? Y en la Biblia encontramos un personaje que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es ese personaje? David. Pero resulta que David es conocido generalmente por haber matado a un gigante. David es conocido por ser un músico. David es conocido por ser un adorador, por ser un danzor. Amén. También, ¿por qué más es conocido David? Por ser un rey. Y David era un músico, era un guerrero, era un pastor de ovejas antes de llegar a ser rey. Dice la Biblia que David era el bisnieto de Ruth y de Boz, pero también que era el menor de 8 hermanos. Y David, así como José, tuvo una mala experiencia con sus hermanos. ¿Sabe qué? Muchas veces usted es marcado por Dios, pero a veces usted va a encontrar una barrera hasta en su misma familia. Que muchas veces algunos se echan para adelante y dicen voy con todo, ¿no? Pero otros eso los desanima, otros eso ya no, y hay familia que tal vez, ayer el pastor Jorge decía que la mamá le decía, pero ¿por qué viene tarde? El pastor tiene que saber que usted se acaba el último bus. ¿Se acuerdan de eso? Pero es que cuando hay un sello de Dios para su vida, no hay diablo que lo pueda detener. Amén. Y así como José, David tuvo esa mala disposición de sus hermanos porque había una envidia con ellos. Ahora, yo les tengo a ustedes una noticia en esta tarde. ¿Sabe por qué David fue escogido como rey? ¿Usted sabe por qué David fue escogido como rey? De parte de Dios. Porque Dios no pide currículum. Dios no pide estatus económico.
Dios no necesita que alguien sea académico, que sea universitario. Dios no está pidiendo que usted le traiga una hoja de vida. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto a que hagan la voluntad de Él. Eso es lo que Dios está buscando. Un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David tenía en su corazón la disposición de hacer la voluntad de Dios. David tenía en su corazón la voluntad de hacer lo que Dios quería. Pero no solo eso, David en muchas palabras conocía el corazón de Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel 16:7, vamos a andar por ese lado. 1 Samuel 16:7. Dice la Biblia, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira él. Hermano, quedaron llenísimos esta gente. Tan llenos que no pueden ni contestar. Quiero ponerlos a correr ahí para que se le baje un poquito. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo ese versículo? Que nosotros, los seres humanos, ven hijo, nosotros, los seres humanos, normalmente hacemos esto. No tiene pinta. ¿Él qué hace? Toca la guitarra. Él, no tiene pinta eso. No, hermano, mejor no. Tiene que ser otra cosa. No me llame, nosotros lo llamamos. Pero es que Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios lo que mira es un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y no importa el físico, no importa lo que usted piense, no importa lo que piense su vecino, lo que usted le tiene que importar es lo que Dios piensa de usted para que haga su voluntad. Gracias. Lo que usted tiene que cuidar es lo que Dios piensa de usted. Porque lo que Dios piensa de usted está en su corazón. Dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero hay algo más, dice, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Porque de lo que usted tenga en su corazón es lo que usted va a hablar. Lo que usted tenga en su corazón es lo que usted va a pensar. Lo que usted tenga en su corazón es lo que usted va a transmitir. Y depende de cómo esté su corazón, así usted va a poder cambiar una comunidad. Porque si en su corazón hay una pasión por Dios, hay una pasión por hablar y demostrar lo que Dios ha hecho en usted, eso la gente lo ve porque hay algo en su corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. Yo pude encontrar 4 características de David que se las quiero dejar en esta tarde. Espero que me dé tiempo. 4 características. La primera característica: David fue escogido y ungido. ¿Cuál fue la primera? David fue escogido y ungido. ¿Y sabe por qué fue escogido? ¿Sabe por qué fue escogido? Porque Dios tenía un propósito para David. Y así como Dios escogió a David, Dios te está escogido hoy a usted para que esté en este lugar, para que pueda salir de este lugar con un corazón transformado, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así como Dios escogió a David, Dios te ha escogido a ti. Dice la Biblia
en Primera de Samuel, ahí mismo, pero el versículo 10. Y esto, vea qué interesante. Vea qué interesante. E hizo pasar, ¿quién? ¿Quién? Isaí. 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Voy a seguir leyendo porque después no avanzo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? ¿Son todos estos 7 tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Habían pasado, ¿cuántos? 7. Habían pasado 7. Los que le tenían mala fe a David, ya los habían presentado ante Samuel. Pero dice la Biblia que ninguno de estos era. Pero cuando David entró, dice que era hermoso, era rubio, y usted ya se puede imaginar, ¿verdad?, bajo la línea de qué iba. Yo me imagino que parte de la envidia de los hermanos era la hermosura de David. Usted se pone feliz de que otra persona sea más bonita que usted. Te dijo que no, ¿verdad? Cuando David entra, dice: levántate, ¿y qué? ¿Y qué? Y úngelo, porque este es. Y dice el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. David fue escogido y fue ungido. ¿Y sabe qué es lo que a mí me llama más la atención? Que fue ungido delante de los hermanos. De esos que le tenían envidia y esos que le hacían la vida imposible, fue ungido ahí. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay varias cosas. El papá, Isaí, lo había mandado para el campo porque no quería que él estuviera en esa fiesta, porque iban a escoger ¿a quién? No quería que, hermano. No quería que participara en la competencia, dice. Vaya usted al campo, vaya, cuide las ovejas. Pero cuando el sello de Dios está sobre usted, nada podrá impedir lo que Dios tiene para usted. Como le dije hace un ratito, ni su familia, nada, ni el perro, ni el gato, nadie va a poder impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y fue ungido. Y esa unción, ese ungimiento trajo una unción en David. Pero una de las características de David era la humildad. Una de las características de David era la humildad. ¿Cuántas personas no son humildes en esta tarde? ¿Es usted una persona humilde? ¿O es como aquel que decía que me siento orgulloso de ser humilde? Vamos a ir a Santiago.
Santiago, vamos a ver. Santiago versículo 4, a ver si es ese. Que ese no está dentro de las notas. Entonces, ok. 4:13 creo. Vamos a ver. Aquí está. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? En la versión internacional dice que Él desecha a los orgullosos. ¿Cuántas personas orgullosas hay aquí? Qué bueno. Estamos conectados. David esperó su tiempo y fue ungido. ¿Y sabe qué es parte de la historia de David? Que David pasó de ser el menor de su familia para convertirse en el rey de una gran nación. Pasó de ser del desechado de una familia. Pasó de ser el que le tenían envidia y el que lo mandaban a cuidar ovejas a ser el rey de una gran nación. Posiblemente usted por mucho tiempo ha dicho, a mí no me toman en cuenta. Ese líder me tiene entre ojos. Yo le tengo noticias en esta tarde. Preocúpese por lo que Dios piensa de usted. Preocúpese por saber qué es lo que Dios quiere con usted. Porque posiblemente ese líder no le tome en cuenta. Posiblemente ese pastor no le tome en cuenta. Pero posiblemente Dios tiene un trabajo increíble para usted. Pero si usted está pagando el precio, ese pastor y ese líder lo tomará en cuenta. Amén. De ser el último de una familia, pasó a ser el rey de una gran nación. Yo creo que David mismo, ni él sabía, ni su familia sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo en esa fiesta. Ellos no entendían la magnitud. Y sabe que muchas veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo entendemos, no decimos, Señor, pero ¿por qué me está permitiendo pasar por esto? ¿Por qué me está permitiendo aquí? ¿Por qué está permitiendo lo otro? Bueno, es que Dios necesita que usted pase por un proceso para llegar hasta donde Él quiere que usted llegue. Pero muchos de nosotros, muchas veces, en medio de los procesos, los dejamos botados porque ya estamos cansados de los procesos y nos vamos. ¿Y sabe qué hacemos? Atrasamos más lo que Dios quiere hacer. Atrasamos más lo que Dios quiere hacer. La segunda característica que yo encuentro, dijimos que fue escogido y fue la segunda característica. David esperó su tiempo y fue obediente. David esperó su tiempo y fue obediente. Le digo algo. Muchas veces Dios nos llama a un ministerio. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios sobre el ministerio que ha marcado para su vida en algún momento?
¿Cuántos han recibido una palabra que Dios diga, usted va a llegar a ser un pastor, usted va a llegar a ser un evangelista, usted ha recibido palabra? ¿Sabe que muchas veces nosotros que hemos recibido palabra, queremos que esa palabra se active ya? No, hermano, es que como usted ya, usted no me toma en cuenta, y Dios dijo que yo iba a ser pastor, y usted ni a predicar me pone. Usted no, usted no... Usted pudo haber sido llamado a lo que Dios puso en usted, pero hay un tiempo. Hay un tiempo. ¿Y sabe qué es ese tiempo? Es un tiempo de proceso. Para que las cosas se puedan llegar a dar como Dios quiere que se den, tiene que haber un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera es un tiempo de proceso, de formación, de capacitación. ¿Sabe que ese tiempo para David fue un tiempo muy bonito, pero también muy difícil, muy duro, y al final se complicó el asunto? Dice la Biblia que David fue mandado a llamar por el rey, diga Saúl con ganas, hermano. ¿Por quién fue mandado a llamar? Por el rey Saúl. ¿Por qué? Porque al rey Saúl le habían comentado de que había un joven de buen parecer, un joven hermoso, que sabía tocar ¿qué? El arpa. Que sabía tocar el arpa. Y David ocupaba a alguien que supiera tocar el arpa. Y entonces dice, mándenme a llamar, ese muchacho yo lo necesito aquí, porque ocupo que... Porque dice la Biblia que cuando entraba el espíritu malo en Saúl, el espíritu se tranquilizaba. ¿Con qué? Con el arpa. Yo ya le decía a los muchachos del Ministerio de Alabanza que nos han bendecido. ¿Cuántos han sido bendecidos con el Ministerio de Alabanza? Amén, ¿verdad? Yo les decía a ellos que no importa la calidad de su técnica, que aquí lo importante no es que usted sea un superdotado con el instrumento, que aquí lo que vale es con un corazón de adorador cuando usted esté en una tarima, para que su adoración llegue al cielo. Y sabe que eso es lo que hacía David cuando él tocaba el arpa. Técnicamente era muy bueno, pero lejos de ser muy bueno técnicamente, él no le estaba haciendo la música para que Saúl se mantuviera tranquilo. David cuando tocaba el arpa, lo que estaba haciendo era adorando a Dios. Y por medio de esa adoración y por medio de esa manera que David tenía al adorar de corazón a Dios, el espíritu malo se alejaba de Saúl. Saúl pensaba que de esa forma ya todo se tranquilizaba y decía, muchas gracias David David decía, yo estoy adorando a Dios. Porque cuando usted adora de corazón, cuando usted hace las cosas de corazón para Dios, hay cosas en el mundo espiritual que comienzan a trabajar. Amén. David esperó su tiempo. ¿Sabe que cuando David está tocando el arpa, ya es ungido como rey? Ya había sido ungido como rey. Y él le tocaba el arpa. Otro, en el siglo XXI, le he dicho, ¿qué usted qué le pasa? Si yo fui ungido, no, que eso que lo haga otro. Allá, brother, toque usted mejor. Y nos volvemos unos zafalomos. No, es que ya yo estoy en otro nivel. Y ya comenzamos a querer, ¿cómo?
Vamos a que el pecho se comience a inflar, ¿verdad? Y ya necesitamos 2 sillas porque una ya no nos soporta. Porque ahora estamos ungidos. Pero David, siendo ungido, David estaba tocando el arpa. Y dice la Biblia que David se convirtió en ¿qué? En el paje de armas. Casi que era la mano derecha de Saúl ahí. El hermano Norland, que anda para acá y para acá, y el pastor está ahí tranquilo, está cuidando los detalles, pero el hermano Norland anda ahí para arriba y para abajo. Yo imagino a David de esa forma. Esperó su tiempo, pero ¿sabe qué es lo más difícil de esperar el tiempo de Dios para uno? Obedecer. Porque cuando uno ya está ungido y ya usted le marcan el ministerio, usted ya piensa que usted se vuelve más que chita. Entonces usted puede hacer lo que quiere. Y en estos últimos tiempos, a este servidor llegan invitaciones para ir a iglesias. Y cuando algún pastor allá en Costa Rica nos ha dicho, hermano, es que queremos que vaya a la iglesia, he dicho, sí, con mucho gusto, hermano, hable con el jefe. Si el hombre da permiso, vamos con mucho gusto. Pero si él dice que no, ahí se acabó. Hermano, pero usted es el hijo. Sí, yo soy el hijo. ¿Y usted tiene ministerio? Sí, tengo ministerio. Pero es que hay que estar bajo obediencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando usted tiene temor a Jehová, usted es obediente. Algunos que hablo de obediencia y comienzan así. Como que ya no me gustó mucho el asunto, ¿ah? David esperó su tiempo y fue obediente. A donde Saúl lo mandaba, ahí iba. Cuando él pudo haber dicho, Saúl, usted no sabe que yo estoy en otro nivel. O sea, yo sé que eso está llegando aunque no diga ay. ¿Sabe qué fue lo que más comenzó a afectar a David? Afectar, hablo a nivel de ambiente, y donde se demuestra más la obediencia de David, cuando a Saúl le entran los celos. Me acabaron porque usted hoy se convirtió aquí como en mi modelo. Me acabaron. Ya el hombre tiene pinta. Antes no tenía, ahora sí tiene pinta. Y el hombre es el guitarrista. Está tocando. Pero él también sabe bajo y él toca bajo. Y resulta que él llega y le dice, llega Jimmy y le dice a Gilmer, así no se hace. Brother, hay que hacerlo de esta forma. Sí, está bien. Y él lo sigue haciendo como él cree. Y vuelve Jimmy y le dice, Gilmer, es que está mal. Así no es que se hace. Sí, está bien. Entonces él no le dice más. Pero él llega y comienza, ¿qué le pasa a ese? O sea, piensa que porque sabe más, yo tengo que hacerle caso. No, pues está loco. Comienzan a tener celos. No a aceptar lo que él dice. Cuando él no está queriendo que lo haga por puro gusto, sino por ayudarle. Para que las cosas suenen mejor. A nivel de música. ¿Cuántas veces nos han dicho y nos han dado una recomendación, brother? ¿Por qué no lo hace de esa forma? Sí, está bien. Nos hacemos como que no fue conmigo el asunto. Y ¿sabe qué es lo peor? Sabiendo que es para nuestro beneficio.
A Saúl le entraron celos. Le entraron celos. ¿Sabe por qué le entraron celos? Porque comenzó a ver el crecimiento de David. Comenzó a ver. Y ya los celos se volvieron celos ministeriales. Celos de que ¿por qué? ¿Por qué David tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? Comenzó en eso. Y entra la historia de Goliat. Entra la historia de Goliat. Y entonces, ¿qué le dice Saúl a David? Póngase esta armazón para que no le pase nada, porque usted con ese cuerpecito, Dios guarde, ¿ah? Saúl quería decirle a David, yo lo quiero mucho, pero me lo van a matar, póngase esto. Y David comienza a ponerse eso, ¿verdad? Que yo imagino a David haciendo así. No podía ni caminar. Y David dice, no, quíteme toda esta carajada porque... Y el capítulo 17 de Primera de Samuel, encontramos la historia de David y Goliat. ¿Sabe qué es lo más triste para Saúl? No reconocer una derrota. Muchas veces lo que más estanca nuestro ministerio y nuestro llamado es no reconocer que hay otras personas que pueden hacer mejor nuestro trabajo. ¿Por qué no reconocemos eso? Porque no queremos perder la posición que tenemos. Pero el pueblo decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. ¿Sabe por qué Dios le da la victoria a David con Goliat? Porque fue Dios el que le dio la victoria a David. ¿Sabe por qué le da la victoria a David? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, Dios va a mandar protección para su vida. Dios va a mandar ángeles a que lo guarden. Dios va a mandar gente para que lo proteja. Dios va a mandar un ejército si es necesario para que lo cuiden. Porque hay un propósito de Dios para tu vida que eso no puede perecer. Y David fue el que llegó y con una honda y 5 piedras, si usted conoce la historia, derrotó al gigante. Pero bajo un propósito. Bajo un propósito. David sabía que él no podía perder lo que Dios le había prometido solo por seguirle el juego a Saúl. David no podía perder lo que Dios le había prometido solo por querer hacer y darle gusto a Saúl. Porque David confiaba en Dios. David confiaba en Dios. Y ese es el tercer punto que le quiero dejar en esta tarde. David confiaba en Dios. Dice Primera de Samuel 17:42, versículo 42 del capítulo 17. Y cuando el filisteo miró a David, ¿qué dice la Biblia? Le tuvo en poco.
Porque era, porque era, porque era muchacho. ¿Cuántos muchachos y muchachas hay en esta tarde? Los amenes los oigo, pero no los veo. ¿Cuántos muchachos y muchachas hay en esta tarde? Sabe que usted está llamado para cambiar su generación y la generación que viene. Usted, que es muchacho y muchacha, está llamado para cambiar la generación y la generación que viene. Y dice, porque era muchacho, pero dice la Biblia, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David confiaba en Dios. David sabía en quién había puesto su mirada. Yo le pregunto a usted, ¿en quién ha puesto usted la mirada? ¿En el pastor? ¿En el líder? ¿En la persona que lo guía a usted? Y si esa persona, el líder es el director de alabanza, pero resulta que él viene al ensayo y viene cargado y viene cansado, y él ese día no quiere que nadie le hable porque el hombre viene porque tiene una responsabilidad. Entonces el líder está en pecado porque ahí no le habló a nadie y viene enojado. ¿En quién ha puesto usted su mirada? Yo estoy seguro que cuando entra esos tiempos así fuertes, Eliud confía en Dios, en que Dios va a tener control de las cosas. Pero ¿en quién ha puesto usted su mirada? Llega Jimmy y dice, no hombre, yo voy jalando este ensayo, no es que el hombre viene bravo. ¿En quién está poniendo la mirada? ¿En el hombre o en Dios? ¿En quién está confiando usted? ¿En el hombre o en Dios? Muchos de nosotros hemos dejado de confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el error del hermano, la equivocación del hermano, es a veces más grande que lo que Dios puede hacer. El error del hermano, la equivocación de mi hermano, de mi hermana, muchas veces nos desanima más de lo que nos anima a Dios. Y hemos dejado de confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, usted está seguro que las cosas que no son, van a ser. Cuando usted confía en Dios, usted está seguro que hay algo sobrenatural de Dios para su vida. Cuando usted confía en Dios, las cosas caminan de una forma diferente. David sabía que Dios le daría la victoria contra Goliat. Él lo sabía. Por eso quíteme todo este poco de hierro. Yo no necesito eso. El versículo 34 del mismo libro 17, David le dice a Saúl, usted esté tranquilo, no se preocupe, usted siéntese a ver ahí, agarre buen palco para que se tire esto. Ponga ahí la cámara en alta definición, porque esto es,
Me ha librado Dios de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de este filisteo. David sabía en quién estaba confiando. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿sabe usted en quién está confiando? ¿Ha tenido en su corazón dudas de lo que Dios puede hacer? ¿Ha tenido usted dudas de poder llegar a su familia y alcanzar a su familia para Cristo? ¿Ha tenido dudas usted cuando tiene el mueble donde tiene su comida y no lo ve tan lleno? ¿Tiene dudas usted en su corazón? ¿O realmente usted es un hombre y una mujer que confía en Dios? ¿Es usted de las personas que muchas veces ha querido solucionar las cosas bajo sus propias fuerzas, solucionar las cosas bajo su propio conocimiento, o ha confiado usted en Dios? Sabe que muchos de nosotros nos ha costado confiar en Dios. Porque muchos de nosotros confiamos en Dios cuando vemos las cosas. Y nos volvemos como Tomás. Hasta ver, creer. Pero para confiar en Dios hay que confiar de corazón. Hay que decir, Señor, yo confío en ti, a pesar de que no estoy viendo las cosas. Pero usted tiene que ser como esa persona de fe que hablaba el pastor ayer. ¿Qué dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Una persona que confía en Dios, una persona que sabe que las cosas van a suceder porque hay una confianza en Dios. Pero cuando usted, su confianza es así como medio, así también es Dios con usted. Dice, ¿le entro o no le entro? Que este medio confía, entonces no sé si le doy o no le doy. Cuarto punto que le quiero dejar. David era una persona leal. David era una persona leal. ¿Sabe cuándo demuestra David su lealtad? ¿Cuándo demuestra David su lealtad? Él había hecho un pacto con Jonatán. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Segunda de Samuel 9. Él había hecho un pacto con Jonatán. Y en ese momento David llega al palacio, llega al reino. Y David pregunta, venga acá, al criado, venga acá. ¿Hay alguien aquí de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Y qué le contestan? No, hombre, aquí no hay nadie. Aquí todo el mundo se fue, se murió, aquí no hay nadie. Eso fue lo que le contestaron a David. ¿Ah? ¿Qué le dijeron? Hay uno de la casa de Saúl. ¿Sabe qué? Una persona leal se conoce. ¿Sabe? Porque aquí se me enredó el cable. Una persona leal se conoce porque es leal con una persona. No necesita 10,
ni 20, ni 30. Es leal con una persona. ¿Sabe qué, Eliud? Si usted tiene en el ministerio de alabanza una persona leal, ya ahí hay ganancia. Una persona leal. Y David dice, mándalo a llamar. Y mandan a llamar a Mefiboset, que según dice la Biblia, vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Una tierra sin pasto, árida, seca, una tierra de maldición, una tierra donde solo veía a la gente que, como decimos allá en Costa Rica, 3 grados bajo perro. Eso ya no tiene remedio. Pero David es una persona que hizo un pacto. Y aunque pasen los años, ese pacto lo cumplió. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un pacto en algún momento con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un pacto con Dios? Pero como las bendiciones de Dios llegan a nuestra vida, cuando las bendiciones de Dios llegan a nuestra vida, nos olvidamos del pacto que hicimos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, si tú me bendices económicamente, yo te voy a dar tanto de una ofrenda? Y el Señor llega y te da la bendición y usted dice, uy, qué dicha. ¿Y la ofrenda? ¿Cuál? No, yo en ese momento seguro estaba dormido y hablé dormido. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un pacto con Dios y nos olvidamos de eso? David hizo un pacto con Jonatán, pero no se olvidó a pesar de los años. Pero yo le tengo noticias en esta tarde, ya para terminar. Muchos de nosotros venimos de una tierra seca, de una tierra sin fruto. Muchos de nosotros hemos pasado por desiertos. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Mas Dios no se ha olvidado de nosotros. Porque lo que Dios ha puesto en ti, Él lo va a hacer. Y yo le voy a cerrar con esto. Tal vez los muchachos de la música van pasando. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho de ti. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho de ti. Él no va a ocupar a otra persona. Él no va a traer a otras gentes. Él no va a necesitar de alguien más. Él va a necesitar de usted para cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer.